Hay una historia que te estás contando. Una historia que llevas repitiendo desde hace tanto tiempo que ya no la reconoces como historia. La reconoces como la verdad, como los hechos, como lo que pasó y por qué pasó y quién tiene la culpa de que pasara. Una historia con un protagonista que sufrió, con personas que fallaron, con circunstancias que no fueron justas, con un mundo que no respondió de la manera que debería haber respondido. Y en esa historia, tú eres la víctima. Y lo que nadie te ha dicho con suficiente claridad es que esa historia te está destruyendo. No lo digo para herirte. No lo digo para minimizar lo que viviste. No lo digo para decirte que lo que te pasó no fue real o que no fue difícil o que no tuvo consecuencias que todavía se sienten. Lo que te pasó fue real. El dolor fue real. Las personas que fallaron realmente fallaron. Las circunstancias que no fueron justas realmente no fueron justas. Todo eso es verdad. Pero hay algo que también es verdad y que es más difícil de escuchar, que la manera en que estás cargando esa historia está costando más de lo que crees. Está ocupando un espacio en tu vida que podría estar ocupado por algo diferente. Está consumiendo una energía que podría estar yendo hacia otra dirección. Está definiendo quién eres de una manera que te limita mucho más de lo que te protege. Y mientras sigas contando esa historia de la misma manera, nada va a cambiar de fondo. Nada puede cambiar de fondo. No porque el mundo no tenga posibilidades para ti, sino porque desde ese lugar no puedes verlas ni alcanzarlas completamente. Y lo más costoso de todo es que llevas tiempo sintiéndolo. En algún lugar adentro de ti hay algo que sabe que algo no está funcionando, que el resentimiento no te está llevando a ningún lado, que la espera de que el otro reconozca lo que hizo no está produciendo nada, que los años pasan y la historia sigue siendo la misma y el dolor sigue ocupando el mismo espacio. Y esa parte de ti que lo sabe, ha estado esperando que alguien lo dijera en voz alta, sin disculpas, sin suavizarlo demasiado, con la honestidad que se necesita cuando algo lleva demasiado tiempo sin moverse. Esto es ese momento. Quédate. Lo que viene va a incomodar. Va a tocar lugares que prefieres no tocar. Pero también puede mover algo que llevas demasiado tiempo sin poder mover. Primero necesito que entiendas algo sobre la mentalidad de víctima. No es una debilidad de carácter. No es una señal de que eres una mala persona. No es algo que elegiste conscientemente una mañana cuando decidiste ver tu vida de cierta manera. Es una respuesta. Una respuesta que en algún momento tuvo toda la lógica del mundo. Una respuesta que se desarrolló para protegerte de algo que en ese momento necesitabas que te protegiera. Cuando algo doloroso ocurre, especialmente cuando eres joven, especialmente cuando vienen personas en quienes confiabas, especialmente cuando no tienes los recursos para procesarlo completamente, la mente hace algo muy inteligente. Construye una narrativa que da sentido a lo que ocurrió. Una narrativa que explica el dolor, que le da un lugar, que dice quién fue responsable y quién no, que organiza el caos de lo que pasó en algo que se puede sostener sin derrumbarse completamente. Y esa narrativa muchas veces tiene la forma de, me hicieron algo, yo no lo merecía, el otro está equivocado, yo tengo razón en sentirme como me siento. Y hay algo de verdad en cada una de esas partes. Probablemente te hicieron algo. Probablemente no lo merecías. Probablemente el otro estuvo equivocado. Y probablemente tienes razón en sentirte como te sientes. Pero esa narrativa que fue útil en el momento del dolor puede quedarse instalada mucho más allá del momento en que fue necesaria. Puede convertirse en el lente a través del cual ves todo lo que viene después. Puede empezar a explicar no solo lo que pasó entonces, sino todo lo que pasa ahora. Puede convertirse en la respuesta automática a cualquier dificultad que encuentres. En el lugar al que vas cada vez que algo no sale como esperabas. En la identidad que llevas contigo aunque ya no estés en la situación original que la produjo. Y cuando eso ocurre, la narrativa que fue una protección se convierte en una prisión. Sin que nadie haya decidido que así fuera. Sin que tú lo hayas elegido conscientemente. Pero ocurriendo igual. Con toda la eficiencia invisible de los patrones que llevan mucho tiempo instalados. Con la naturalidad de algo que ya no se siente como una respuesta aprendida, sino como la realidad misma. Hay señales de que la mentalidad de víctima está operando en tu vida. Señales que quizás reconoces cuando las escuchas aunque nunca las hayas nombrado así. Señales que aparecen en lo cotidiano, en lo ordinario, en las conversaciones que tienes contigo mismo y con los demás, en las decisiones que tomas y en las que evitas tomar. La primera señal es que cuando algo sale mal, tu mente va automáticamente a buscar quién tiene la culpa. No que puedes aprender de esto. No que puedes hacer diferente la próxima vez. No que parte de lo que ocurrió estuvo dentro de tu control. ¿Quién tiene la culpa? Y casi siempre la respuesta es alguien que no eres tú. El otro.
las circunstancias, el sistema, la mala suerte, las personas que no estuvieron cuando debían estar, las personas que estuvieron pero de la manera equivocada. Y hay casos en que efectivamente alguien más tiene la culpa. No estoy diciendo que siempre seas responsable de todo lo que te ocurre. Eso también sería falso y sería injusto. Pero cuando la búsqueda de culpa externa es en movimiento automático y consistente, cuando casi nunca termina en un lugar donde hay algo que tú podrías hacer diferente, eso es una señal. No de que el mundo esté en tu contra. De que hay un patrón funcionando que te mantiene en el lugar del que fue afectado en vez de en el lugar del que puede responder. Y esa diferencia entre los dos lugares lo cambia todo. La segunda señal es que tu conversación interna y tus conversaciones con otros están llenas de lo que te hicieron. Lo que dijo esa persona. Lo que no hizo la otra. Cómo te trató tal o cual. Cómo la vida no te ha dado lo que mereces. Cómo las cosas siempre terminan mal para ti. Cómo los demás tienen suerte o ventajas o apoyo que tú no tuviste. Terminan mal para ti. Cómo los demás tienen suerte o ventajas o apoyo que tú no tuviste. Y vuelves a esos temas una y otra vez. No para resolverlos, para revivirlos, para confirmarlos, para que alguien más los valide, para sentir que lo que sientes tiene razón de existir. Y hay algo que es importante entender sobre ese patrón de revisitar el dolor. Cada vez que vuelves a contar la historia de lo que te hicieron, la estás reforzando. Cada vez que la repites con todos sus detalles y todo su peso emocional, estás haciendo que esa historia sea más sólida, más real, más definitiva, más parte de quién eres. No la estás procesando, la estás conservando. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque desde adentro puedan sentirse parecidas. Procesar significa que el peso va disminuyendo con el tiempo. Conservar significa que el peso permanece igual o crece. Y si llevas años contando la misma historia con el mismo dolor, eso no es procesamiento. Es conservación. La tercera señal es que tienes dificultad para hacerte responsable de las cosas que no salen bien en tu vida. No porque seas irresponsable en el sentido práctico. Quizás cumples con tus obligaciones. Quizás eres confiable en muchos sentidos concretos. Sino porque hay una parte de tu historia personal que está protegida de la responsabilidad. Una parte donde la explicación siempre es externa. Donde siempre hay alguien o algo que explica por qué las cosas son como son. Donde la posibilidad de que tus propias decisiones y tus propios patrones hayan contribuido a crear la situación en que estás no tiene mucho espacio. Y esa dificultad para la responsabilidad personal no es porque seas una mala persona. Es porque hacerse responsable requiere soltar algo. Requiere soltar la certeza de que el problema está afuera. Y cuando el problema está afuera, al menos hay claridad. Al menos sabes de dónde viene el dolor. Al menos puedes señalar algo concreto. Pero cuando el problema también está adentro, cuando tus propias decisiones y patrones también forman parte de la ecuación, la situación se complica de una manera que puede sentirse aterradora. Que puede sentirse como una amenaza a la imagen que tienes de ti mismo. Como si mirarte honestamente fuera a revelar algo que no podrías sostener. La cuarta señal es que usas tu historia de dolor como explicación para no intentar ciertas cosas. Como justificación para quedarte donde estás. Como razón válida para no arriesgarte. Para no cambiar. Para no salir de lo conocido aunque lo conocido no te esté funcionando. Porque lo que te pasó fue real y fue difícil y te dejó marcas reales. Y esas marcas explican por qué no puedes hacer ciertas cosas. Porque no puedes confiar. Porque no puedes abrirte. Porque no puedes intentar algo nuevo. Porque no puedes creer que las cosas podrían ser diferentes. Y nuevamente, lo que te pasó fue real. Las marcas son reales. El impacto es real. Pero hay una diferencia entre reconocer el impacto de lo que viviste y usar ese impacto como razón permanente para no moverte. Entre entender por qué ciertas cosas son difíciles para ti y convertir esa dificultad en una identidad que te excusa de intentar superarla. Entre honrar el dolor que cargaste y dejarte definir por él de por vida. El primero es sabiduría. El segundo es una trampa. Y distinguir entre los dos requiere una honestidad que a veces duele pero que es indispensable. La quinta señal es que hay una parte de ti que no quiere que las cosas mejoren completamente. Que si las cosas mejoraran completamente, algo se perdería. Algo que tiene que ver con la identidad que construiste alrededor del dolor. Con el lugar que ocupa en tu narrativa personal. Con la explicación que da de quién eres y por qué eres así. Porque si ya no estuvieras cargando ese peso, ¿quién serías? Si ya no tuvieras esa historia que explica tus limitaciones y tus miedos y tus decisiones, ¿qué quedaría? ¿Qué diría esa narrativa sobre quién eres si ya no estuviera el dolor para organizarla? Eso puede sonar extraño. Puede sonar como que estoy diciendo que disfrutas del dolor. No es eso.
Es que la identidad de víctima puede volverse tan central a quien crees que eres, que el pensamiento de soltarla produce algo parecido al miedo. No el miedo de perder el dolor, el miedo de perder la explicación, el miedo de quedar expuesto sin el escudo de lo que te pasó, el miedo de tener que construir una narrativa sobre quién eres que no depende de lo que te hicieron. Y ese miedo también es parte del patrón. También es algo que necesita ser visto para poder ser trabajado. La sexta señal es que las personas en tu vida se cansan de escuchar las mismas historias. Se cansan de validar las mismas quejas. Se cansan de confirmar que sí, te hicieron cosas injustas. Sí, el otro estuvo mal. Sí, tienes razón en sentirte así. Y empiezan a alejarse. No porque no te quieran. No porque no les importe lo que viviste. Sino porque las conversaciones no avanzan. Porque siempre terminan en el mismo lugar. Porque después de años de escucharte hablar del mismo dolor de la misma manera, ya no saben qué más decirte que no hayan dicho antes. Y su alejamiento se convierte en otra evidencia de que el mundo te falla, en otra razón para sentirte víctima. Y el ciclo se profundiza. Y la soledad crece. Y la narrativa se confirma a sí misma de la manera en que todas las narrativas cerradas se confirman, interpretando cualquier cosa que ocurra como evidencia de que la narrativa es correcta, incluso las cosas que la contradicen. La séptima señal es que comparas tu dolor con el de los demás y siempre encuentras maneras de que el tuyo sea mayor o más justificado o más digno de reconocimiento. Cuando alguien comparte su propio sufrimiento, hay algo en ti que necesita establecer que lo que tú viviste fue peor o más difícil o menos apoyado o menos reconocido. No porque seas cruel, sino porque la identidad de víctima requiere mantenerse. Requiere que el dolor sea suficientemente grande y suficientemente único para justificar la posición que ocupa en tu vida. Y cuando el dolor de otro podría relativizar el tuyo, algo en ti resiste esa relativización. La octava señal es que tienes dificultad para celebrar genuinamente las cosas buenas que te ocurren. Porque celebrar completamente lo bueno requiere salir del modo de alerta, del modo de esperar el siguiente golpe, del modo de desconfiar de que algo realmente pueda estar bien. Y cuando llevas mucho tiempo en ese modo, las cosas buenas se sienten provisionales. Se sienten como una pausa en la historia de sufrimiento más que como evidencia de que la historia puede ser diferente. Y esa dificultad para recibir lo bueno también es parte del costo de la mentalidad de víctima. La novena señal es que tu relación con el éxito ajeno es complicada. Cuando alguien cercano a ti logra algo, algo en ti se tensa. No solo porque no lo tienes tú, sino porque su éxito de alguna manera contradice la narrativa de que el mundo no da lo que se merece, de que los obstáculos son insuperables, de que las circunstancias determinan el resultado. Y entonces necesitas encontrar una explicación de por qué ese éxito no aplica a tu caso. Porque las condiciones de esa persona eran diferentes. Porque tuvo ventajas que tú no tuviste. Porque lo que funcionó para ella no funcionaría para ti. No porque esas diferencias no existan, sino porque la narrativa de víctima necesita ser protegida de la evidencia de que las cosas pueden ser diferentes. La décima señal es que cuando alguien te da retroalimentación crítica, aunque sea honesta y bien intencionada, lo vives como un ataque personal, como que esa persona está cuestionando tu valor, como que está de alguna manera añadiéndose a la lista de los que te han fallado. Y esa incapacidad de recibir la crítica sin que se convierta en herida, también es parte del patrón, porque desde la mentalidad de víctima, cualquier cuestionamiento se lee como amenaza. Cualquier señalamiento de algo que podrías mejorar se escucha como acusación. Y esa lectura automática hace que el crecimiento sea muy difícil. Hace que las personas que genuinamente quieren ayudarte aprendan a no decirte las cosas que más necesitas escuchar. Y entonces estás rodeado de personas que no te dicen la verdad. Y esa falta de retroalimentación honesta te mantiene exactamente donde estás. Todas esas señales apuntan al mismo lugar. Apuntan a que hay una historia que llevas cargando que ya no te sirve aunque hayas creído durante mucho tiempo que te protegía. Una historia que se instaló para ayudarte y que se quedó mucho más allá del momento en que fue necesaria. Una historia que ahora está ocupando el espacio donde debería estar algo diferente. Algo que te permita avanzar, que te permita construir, que te permita vivir en vez de solo sobrevivir al pasado. Y aquí es donde la conversación se pone difícil de verdad, porque lo que viene ahora no es cómodo de escuchar, pero es necesario. Y si no se dice con claridad, todo lo demás queda en la superficie sin producir nada real. La mentalidad de víctima te está costando cosas concretas. No en abstracto, no como una posibilidad teórica. Te está costando cosas reales en tu vida real ahora mismo. Cosas que podrías tener si el patrón no estuviera en su lugar. Cosas que mereces tener y que el patrón te está impidiendo alcanzar. Te está costando tus relaciones.
Las personas que podrían estar cerca de ti se alejan porque la dinámica de estar contigo implica validar constantemente una narrativa que no avanza. Porque cuando alguien intenta ofrecerte una perspectiva diferente, se siente como un ataque, como que no entiende, como que está minimizando tu dolor, y eventualmente aprenden que con ciertos temas es mejor no decir nada, o simplemente se van, y entonces tienes menos personas cerca, y eso se convierte en más evidencia de que el mundo te falla. Y el ciclo se profundiza en una espiral que es difícil interrumpir desde adentro de ella. Las relaciones que sobreviven son muchas veces relaciones donde el otro ha aprendido a no cuestionarte, a darte siempre la razón, a validarte sin importar qué. Y esas relaciones no son las relaciones que te hacen crecer. Son relaciones que te mantienen exactamente donde estás, que te confirman la narrativa en vez de ayudarte a verla, que son cómodas en el corto plazo y que en el largo plazo contribuyen al estancamiento. Te está costando tus oportunidades, porque desde la mentalidad de víctima, las oportunidades se ven distorsionadas. Se ven a través del lente del por qué no va a funcionar, de lo que ya ha fallado antes, de por qué tú en particular tienes más obstáculos que otros, de por qué el sistema o las circunstancias o las personas con más ventajas hacen que para ti sea más difícil. Y esa visión no es completamente falsa. Hay desigualdades reales. Hay circunstancias que hacen ciertas cosas más difíciles para algunas personas que para otras. Pero cuando el lente del por qué no va a funcionar es el dominante, las oportunidades que sí existen se vuelven invisibles. O se intentan con tan poco compromiso que se confirma la profecía de que no iban a funcionar. Y entonces hay otra historia de fracaso que añadir a la narrativa. Otra evidencia de que el mundo no responde. Otra razón para quedarse donde estás. Y el patrón se retroalimenta con cada oportunidad que no se aprovecha completamente. Te está costando tu salud. La mentalidad de víctima mantiene el sistema nervioso en un estado crónico de alerta, de injusticia no resuelta, de agravio pendiente, de tensión que nunca se descarga completamente porque el problema nunca se resuelve porque el problema está en el pasado y el pasado no puede cambiar. Y esa tensión crónica tiene efectos físicos reales. En el sueño, en la digestión, en el sistema inmune, en los niveles de inflamación del cuerpo, en la calidad de la energía que tienes disponible para la vida. La carga emocional de cargar una historia de victimización durante años no se queda en la mente, se instala en el cuerpo, se convierte en tensión muscular crónica, en un sistema nervioso que no puede relajarse completamente porque está constantemente en modo de procesamiento de la injusticia no resuelta, en una fatiga que no se va completamente con el descanso porque no es una fatiga solo física. Es la fatiga de cargar algo pesado durante demasiado tiempo. Te está costando tu tiempo. Piensa en cuánto tiempo de tu semana, de tu mes, de tu año, se va en pensar en lo que te hicieron. En las conversaciones mentales con personas que ya no están en tu vida o que están pero en las que revives el agravio una y otra vez. En la elaboración constante de la narrativa de por qué la situación es injusta. En la búsqueda de validación. En el resentimiento que se reaviva. En los escenarios alternativos donde las cosas debían haber sido diferentes. Todo ese tiempo podría estar yendo a otra parte. Podría estar construyendo algo, creando algo, aprendiendo algo, conectando con alguien de manera real, descansando de verdad, disfrutando de lo que está presente en tu vida. Pero no está. Está atrapado en el pasado que no puede cambiar, gastado en una deuda que no puede cobrarse, invertido en una narrativa que no produce nada nuevo. Y si haces el cálculo de cuántas horas del año se van a eso, el número es aterrador, no como abstracción, como tiempo real de tu vida real que podría estar siendo otra cosa. Te está costando tu identidad, porque cuando la identidad de víctima se instala profundamente, empieza a filtrar todo, a determinar lo que crees que mereces, lo que crees que es posible para ti, lo que crees sobre ti mismo en los momentos de mayor honestidad. Y una identidad construida alrededor del daño que otros te hicieron es una identidad con un techo muy bajo, con una imagen de ti mismo que está definida por lo que te faltó y no por lo que tienes, por lo que te rompieron y no por lo que puedes construir, por lo que otros decidieron sobre ti y no por lo que tú puedes decidir sobre ti mismo. Y esa imagen de ti mismo determina las decisiones que tomas, lo que intentas, lo que no intentas, lo que aceptas, lo que rechazas, lo que construyes, lo que dejas pasar. Una identidad limitada produce una vida limitada. No porque el mundo no tenga posibilidades para ti, sino porque desde esa identidad las posibilidades que existen no pueden verse ni alcanzarse completamente. Y eso es quizás el costo más alto.
porque la identidad es el fundamento de todo lo demás. Y si el fundamento está construido sobre el daño que otros te causaron, todo lo que se construye sobre ese fundamento lleva esa carga, incluido el futuro que todavía puede ser diferente si alguien decide que lo sea. Hay algo más que te está costando y que rara vez se nombra. Te está costando la posibilidad de ser un modelo diferente para las personas que vienen después de ti. Tus hijos si los tienes, tus sobrinos, las personas jóvenes que te observan sin que tú siempre lo sepas. Porque los patrones de mentalidad de víctima se transmiten, no necesariamente con palabras. Se transmiten en la forma en que reaccionas ante la adversidad, en cómo hablas de las personas que te hicieron daño, en si los que te rodean aprenden de ti que ante una dificultad hay que buscar responsables o hay que buscar respuestas, en si aprenden que el mundo te debe algo o que tú tienes agencia sobre lo que construyes en él. Y eso no significa que tengas que ser un ejemplo perfecto. Significa que la dirección en que te mueves importa más de lo que crees, que lo que modelas para las personas que observan tu manera de estar en el mundo también es parte de lo que estás construyendo o destruyendo con cada día que pasa. Ahora necesito decirte algo que es importante y que es fácil malentender si no se escucha completo. Salir de la mentalidad de víctima no significa negar lo que te pasó. No significa fingir que no ocurrió. No significa perdonar a personas que no han dado ninguna razón para el perdón. No significa decir que todo estuvo bien cuando no lo estuvo. No significa minimizar el daño real que ciertas experiencias te causaron. No significa que tenías que haber podido manejarlo mejor de lo que lo manejaste con los recursos que tenías en ese momento. Significa algo diferente. Significa dejar que lo que te pasó determine quién eres hoy. Significa separar lo que ocurrió de lo que decides hacer con lo que ocurrió. Significa entender que aunque no elegiste lo que te hicieron, si puedes elegir cómo cargas con eso de aquí en adelante. Significa reconocer que hay una diferencia enorme entre lo que te pasó y la historia que te cuentas sobre lo que te pasó. Y que esa historia puede cambiar, no los hechos, pero sí el significado que les das, el lugar que ocupan en tu narrativa personal, el poder que tienen sobre lo que crees que es posible para ti. Hay personas que vivieron cosas mucho peores que lo que viviste tú y que encontraron la manera de no quedarse definidas por eso. No porque fueran más fuertes o más especiales o porque su dolor fuera menor, sino porque en algún punto tomaron una decisión. La decisión de que lo que les ocurrió no iba a ser la historia principal de su vida, que iba a ser parte de su historia, una parte real y significativa, pero no la parte que define todo lo demás, no la parte desde la que se vive todo lo que viene. Y esa decisión también está disponible para ti, no como un evento único que lo cambia todo de golpe, como una dirección, como un compromiso de ir moviéndose hacia algo diferente aunque el proceso sea gradual y tenga retrocesos y no sea lineal. Pero primero necesitas entender con claridad qué es lo que mantiene la mentalidad de víctima en su lugar, qué es lo que la sostiene, qué es lo que hace tan difícil soltarla aunque en algún nivel sepas que no te está funcionando. Lo primero que la mantiene es que da certeza. Cuando sabes que el problema está afuera, al menos hay certeza. Hay claridad sobre dónde buscar la causa de lo que no funciona. Hay un lugar concreto al que señalar. Y la certeza, aunque sea dolorosa, se siente más segura que la incertidumbre de no saber. Más segura que la posibilidad de que si miras adentro, encuentres algo que no sabes bien cómo manejar. La incertidumbre es incómoda. La claridad sobre quién tiene la culpa, aunque esa claridad duela, al menos no es incierta. Lo segundo que la mantiene es que da comunidad. Compartir el dolor con otros que también han sido heridos crea un tipo de conexión. Una conexión basada en el agravio compartido, en el reconocimiento mutuo de haber sufrido, en la validación de que el sufrimiento fue real e injusto. Y esa conexión se siente como pertenencia, como no estar solo en algo difícil. Y la pertenencia es una necesidad humana fundamental. Entonces, cuando la pertenencia está construida sobre la narrativa del daño compartido, soltar esa narrativa puede sentirse como perder la comunidad, como quedar afuera de algo que se sentía como hogar. Y ese miedo a la soledad que podría venir si sueltas la narrativa es uno de los mecanismos más poderosos que mantiene el patrón en su lugar. Lo tercero que la mantiene es que protege el ego. Si el problema está afuera, entonces tú no tienes que cuestionarte. No tienes que mirar tus propias decisiones con honestidad incómoda. No tienes que reconocer los patrones que tú también traes a las situaciones difíciles. No tienes que hacer el trabajo interno de cambiar algo en ti, porque el problema no es tuyo. El problema es del otro. Y eso protege una imagen de ti mismo que puede ser frágil, que puede necesitar esa protección para no derrumbarse. Y hay algo irónico en esa protección, porque la imagen que protege es una imagen de alguien que fue dañado.
No es una imagen especialmente poderosa o inspiradora, pero al menos es una imagen consistente. Al menos tiene una historia coherente. Al menos explica por qué las cosas son como son. Y a veces una imagen consistente, aunque sea limitante, se prefiere a la incertidumbre de no saber quién eres y sueltas esa narrativa. Lo cuarto que la mantiene es que genera atención. Cuando compartimos sufrimiento, generalmente recibimos atención y cuidado. Personas que se acercan, que preguntan, que dan, que están presentes de maneras que quizás no estuvieron en otros momentos. Y si la atención y el cuidado son cosas que escasean en tu vida en general, la narrativa del sufrimiento puede convertirse en una manera de generarlos. No conscientemente, no con manipulación deliberada, pero funcionando así de todas formas. Y soltar la narrativa del sufrimiento puede sentirse como perder esa fuente de atención, como quedar sin ese mecanismo de conexión, como tener que encontrar otras maneras de generar cercanía que no dependan del dolor. Y eso requiere habilidades que quizás no se desarrollaron porque no fueron necesarias mientras la narrativa del dolor generaba la conexión. Lo quinto que la mantiene es que pospone la responsabilidad. Mientras el problema esté afuera, no hay nada que tengas que hacer tú. Solo esperar a que el otro cambie. Solo esperar a que las circunstancias mejoren. Solo esperar a que el mundo finalmente sea justo de la manera en que debería haber sido justo desde el principio. Y esa espera, aunque sea miserable, es al menos pasiva. No requiere que hagas nada diferente. No requiere que arriesgues nada. No requiere que salgas de lo conocido aunque lo conocido te esté costando todo. Y aquí es donde la conversación se vuelve más directa todavía. Sin escapatoria, sin suavizadores. Hacerte cargo de tu vida no es un insulto a lo que viviste. No es decir que lo que ocurrió no importó. No es minimizar el daño real que ciertas personas y ciertas circunstancias causaron en tu vida. Es el único movimiento que tiene poder de cambiar algo real. Es la única dirección desde la que el futuro puede ser diferente al pasado. No porque el pasado no importara, sino porque el pasado ya no puede cambiarse. Y el futuro sí puede, pero solo desde un lugar donde tú eres el agente, el que decide, el que actúa, el que responde, no el que espera a que el mundo le deba algo que ya no le va a pagar. Y eso requiere hacer algo que puede ser lo más difícil que hayas hecho. Requiere soltar la narrativa de lo que te deben, lo que esa persona te debe, lo que tus padres te deben, lo que tu expareja te debe, lo que la sociedad te debe, lo que el destino te debe. Esa deuda existe en tu mente, existe en tu narrativa, pero no existe en la realidad de una manera que pueda ser cobrada. No hay mecanismo por el cual esa deuda se pague satisfactoriamente. Y mientras sigas esperando el pago, sigues atado a la persona o la circunstancia que te la debe. Sigues dándoles poder sobre tu estado emocional. Sigues definiendo tu bienestar en función de algo que está fuera de tu control. Soltar la narrativa de la deuda no es darle la razón a que te dañó. No es decir que lo que hizo estuvo bien. No es renunciar a la justicia si la justicia es posible en términos concretos. Es simplemente reconocer que tu vida no puede seguir siendo rehén de una deuda que no tiene mecanismo de pago. Que tu bienestar no puede depender de que alguien que no quiere o no puede darte lo que te debe, finalmente lo haga. Necesitas recuperar el poder que les has estado dando. Cada vez que piensas en lo que te hicieron y sientes esa rabia o ese dolor o esa amargura, les estás dando poder. Estás permitiendo que algo que ocurrió en el pasado determine cómo te sientes en el presente. Estás dejando que personas que quizás ya ni saben que sigues pensando en ellas, sigan ocupando espacio en tu vida emocional, sigan afectando tus decisiones, sigan limitando lo que crees que es posible para ti. Eso no es lealtad al dolor que viviste. Es rendirle el presente al pasado. Es dejar que lo que ya terminó siga gobernando lo que todavía está ocurriendo. Y eso, en este momento de tu vida, ya puedes elegir que sea diferente. ¿Cómo se ve ese proceso en la práctica? No como una declaración de intenciones, como pasos concretos, como movimientos reales que producen resultados reales. Lo primero es nombrar el patrón sin juzgarte por él. Reconocer honestamente, estoy operando desde una mentalidad de víctima en esta área de mi vida. No como una condena, como un diagnóstico, como información que puedes usar, sin la carga de que eso significa que eres débil o que eres una mala persona o que algo está fundamentalmente roto en ti. Solo reconociendo que hay un patrón, que ese patrón tiene un costo, y que tiene sentido que esté ahí dado lo que viviste, y que también tiene sentido que decidas que ya no quieres que siga operando de la misma manera. Eso puede sonar simple, y de cierta manera lo es, pero la resistencia que produce cuando realmente lo intentas muestra lo difícil que es en la práctica, porque nombrar el patrón requiere verlo,
Y ver el patrón requiere soltar la certeza de que la narrativa es solo la verdad y no también una interpretación. Y soltar esa certeza puede sentirse como perder el suelo bajo los pies. Lo segundo es hacer una separación deliberada entre los hechos y la historia. Los hechos son lo que ocurrió. La historia es la narrativa que construiste sobre lo que ocurrió y lo que significa sobre ti y sobre el mundo y sobre lo que es posible para ti. Los hechos no pueden cambiar, pero la historia sí puede. Puedes tomar los mismos hechos y construir una narrativa diferente sobre ellos. Una narrativa que reconozca el daño y que también reconozca tu capacidad de responder a ese daño. Que incluya lo que te faltó y también lo que aprendiste. Que hable de lo que te rompieron y también de lo que construiste con los pedazos. Esa nueva narrativa no borra el dolor. No niega lo que ocurrió, pero no lo convierte en el único capítulo de tu historia. No lo pone en el trono desde el que gobierna todo lo demás. Lo reconoce como parte de lo que te formó y luego hace espacio para las partes que todavía se están escribiendo. Para las partes que dependen de lo que tú decides hacer con lo que tienes. Lo tercero es identificar las áreas específicas donde has estado usando la mentalidad de víctima como protección. No en abstracto. Concretamente, ¿en qué relación te comportas como si el otro te debiese algo que no va a pagarte? ¿En qué área de tu vida laboral o profesional usas lo que te pasó para no intentar algo diferente? ¿En qué conversaciones contigo mismo conviertes cada dificultad en evidencia de que el mundo está en tu contra? ¿En qué momentos usas tu historia de dolor como razón para no hacerte responsable de algo que está en tu control? Esas preguntas pueden doler. Pueden producir resistencia. Pueden generar el impulso de decir, no es así en mi caso. Y quizás en algunos casos tenga razón. Pero si la resistencia es muy fuerte en muchos casos, esa resistencia misma es la respuesta. El patrón siempre produce resistencia a ser visto. Esa es una de sus características definitorias. Lo cuarto es practicar la responsabilidad radical. No la responsabilidad de lo que te hicieron. No la responsabilidad por el daño que otros causaron. La responsabilidad de cómo respondes a partir de ahora. La responsabilidad de qué haces con lo que tienes. La responsabilidad de las decisiones que tomas desde este momento en adelante. La responsabilidad de si sigues cargando la narrativa de víctima o si decides hacer algo diferente con ella. La responsabilidad radical no dice, fue tu culpa que te pasara esto. Dice, independientemente de cuya culpa fue lo que pasó, lo que haces con tu vida a partir de este momento es tu responsabilidad. Y esa responsabilidad no es una carga adicional. Es poder. Es el poder de que el futuro no tiene que ser igual al pasado. De que lo que ocurrió no determina lo que va a ocurrir. De que hay decisiones que puedes tomar hoy que pueden cambiar la dirección de lo que viene. Lo quinto es soltar la necesidad de que el otro reconozca lo que hizo. Esta es una de las partes más difíciles y más importantes. Porque hay algo muy humano en querer que la persona que nos dañó reconozca el daño. Que admita lo que hizo. Que se arrepienta. Que pida perdón de una manera que se sienta auténtica y completa. Y a veces eso ocurre. Pero muchas veces no ocurre. Muchas veces la persona que te dañó no tiene la capacidad o la disposición para reconocerlo. Muchas veces tiene su propia narrativa donde tú fuiste el que falló. Muchas veces ya no está en tu vida para tener esa conversación. Muchas veces está pero nunca va a dar lo que esperas que dé. Y esperar ese reconocimiento puede ser una espera que dura toda la vida. Una espera que consume años de energía y atención que podrían estar en otra parte. Una espera que mantiene la conexión emocional con alguien o algo del pasado de una manera que no te sirve. Y soltar esa necesidad no es decir que no merecías ese reconocimiento. Lo merecías. Soltar esa necesidad es reconocer que tu capacidad de seguir adelante no puede depender de que el otro haga algo que quizás nunca va a hacer. Lo sexto es construir una nueva narrativa sobre quién eres. Una narrativa que no empiece con lo que te hicieron. Que empiece con lo que decidiste hacer a pesar de lo que te hicieron. Con la manera en que encontraste recursos que no sabías que tenías, con las cosas que aprendiste en los lugares más difíciles, con la capacidad de seguir aquí, después de todo lo que cargaste, con lo que has construido aunque las condiciones no hayan sido perfectas, con la persona que puedes ser cuando no estás definido por el daño que otros te causaron. Y esa narrativa se construye con decisiones pequeñas que se acumulan, no con una declaración grandiosa de que a partir de hoy todo es diferente. Con el momento en que en una conversación resistes el impulso de ir al relato del daño y en cambio hablas de lo que estás construyendo. Con el momento en que ante una dificultad preguntas qué puedes hacer en vez de a quién culpar. Con el momento en que recibes algo bueno sin inmediatamente esperar que se arruine. Con el momento en que te ves en el espejo y la primera descripción que viene no empieza con lo que te hicieron. Lo séptimo es buscar ayuda real para procesar lo que no has podido procesar solo. No estoy hablando de seguir contando la historia a personas que la validan.
Estoy hablando de trabajo genuino, de encontrar a alguien que pueda ayudarte a mirar los patrones de una manera diferente, a procesar el dolor de manera que realmente se mueva en vez de simplemente circular, a desarrollar herramientas que no tuviste antes, a construir la capacidad de estar con lo que es difícil sin que lo difícil te paralice, porque hay cosas que no se pueden hacer completamente solos. Y hay límites en lo que la voluntad sola puede mover cuando el patrón lleva mucho tiempo instalado. Y pedir ese tipo de ayuda no es señal de que eres débil. Es señal de que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para vivir de una manera diferente. Y esa disposición es exactamente lo opuesto de la mentalidad de víctima. Es la mentalidad de alguien que asume la responsabilidad de su propio proceso, de alguien que hace lo que hay que hacer aunque sea incómodo, de alguien que no espera que el mundo cambie primero. Quiero hablarte del perdón porque es un tema que genera mucha confusión y que es fácil malentender en ambas direcciones. El perdón no es para el que te dañó, es para ti. No es un regalo que le haces a la persona que falló. Es la decisión de no seguir dejando que lo que esa persona hizo siga ocupando espacio en tu presente. Es la decisión de soltar la carga de cargar el resentimiento. No porque el otro la merezca, sino porque tú mereces vivir sin ese peso. Porque la energía que usa el resentimiento en sostenerse podría estar haciendo otra cosa, construyendo algo, creando algo, conectando con algo que todavía puede ser. Y el perdón no requiere que lo que ocurrió estuviera bien. No requiere que restaures la relación con quien te dañó. No requiere que olvides. No requiere que minimices el impacto. Requiere soltar. Soltar la expectativa de que el pasado debería haber sido diferente de como fue. Soltar la necesidad de que el otro pague de alguna manera que lo compense. Soltar el resentimiento que llevas cargando no como señal de que lo que pasó fue grave, sino como el peso muerto que ya no necesitas cargar para honrar lo que viviste. Porque honrar lo que viviste no requiere seguir sufriendo por ello. Requiere aprender de ello. Requiere que haya producido algo. No solo más dolor. Y el perdón tampoco es un evento único. No ocurre una vez y ya. Es un proceso. A veces es algo que decides diariamente. Que en ciertos momentos tienes que volver a elegir. Porque el resentimiento vuelve. Y está bien que vuelva. Está bien que el proceso no sea lineal. Lo que importa es la dirección general. La dirección de soltar en vez de sostener. De avanzar en vez de quedarse. De construir en vez de solo recordar lo que se destruyó. Hay algo específico sobre el resentimiento que es importante entender. El resentimiento no castiga a la persona que te dañó. La persona que te dañó probablemente está viviendo su vida con su propia narrativa donde tú no ocupas el centro. Mientras dedicas energía mental y emocional a lo que hizo, ella sigue adelante. El resentimiento que cargas no le llega. No la afecta de la manera que imaginas. No la hace responsable de ninguna manera práctica. Solo te afecta a ti. Solo consume tu energía. Solo ocupa tu espacio mental. Solo te mantiene conectado a alguien o algo del pasado de una manera que no te sirve. Y eso no significa que el resentimiento no tenga sentido. Lo tiene. Es una respuesta natural al daño. Es la manera en que la mente dice, esto no estuvo bien y no debería estar bien que haya ocurrido. Pero el resentimiento cumple su función cuando señala el daño. Cuando lo nombramos. Cuando reconocemos que algo no debió ocurrir. Se convierte en un problema cuando se queda más allá de ese momento. Cuando se convierte en el estado base desde el que vivimos. Cuando se transforma de señal en residencia permanente. Esto es lo que te mereces. No la vida construida sobre el resentimiento y la espera. No los años gastados esperando una deuda que no se va a pagar de la manera que necesitas que se pague. No la identidad definida por lo que otros decidieron hacer contigo cuando no podías defenderte completamente. No la soledad que viene de relaciones que solo funcionan si el otro siempre te da la razón. Una vida donde tú decides. Donde el pasado es parte de tu historia y no el gobernador de tu futuro. Donde las personas que fallaron no siguen teniendo poder sobre lo que eres y sobre lo que puedes llegar a ser. Donde el dolor que cargaste se convierte en sabiduría y en capacidad, y no en prisión. Donde hay espacio para lo bueno que todavía puede ocurrir. Para las relaciones que pueden ser diferentes. Para los proyectos que pueden prosperar. Para la versión de ti mismo que existe más allá de la narrativa del daño. Eso es posible. Para ti. Con tu historia específica. Con todo lo que viviste y con todas las razones que tienes para sentirte como te sientes. No de golpe. No sin trabajo. No sin incomodidad real y sostenida. No sin momentos donde la vieja narrativa vuelve con toda su fuerza y tienes que elegir de nuevo. No sin tropiezos y retrocesos y momentos donde parece que nada está cambiando. Pero posible. Genuinamente posible. No como promesa vacía.
como algo que ocurre cuando alguien decide que es hora y luego hace el trabajo de que sea hora de verdad. Y el primer paso es el más difícil y el más importante. Es decirte la verdad, sin atenuantes, sin la escapatoria de decir, sí, pero en mi caso es diferente, sin la protección de decir, esto no aplica para lo que yo viví. La verdad de que la historia que te estás contando te está costando tu vida. La verdad de que hay un patrón que lleva demasiado tiempo operando. La verdad de que puedes seguir esperando a que el mundo te deba lo que te debe, o puedes decidir que tu vida vale más que esa espera. No eres solo lo que te hicieron. Eres también lo que decides hacer con lo que te hicieron. Y esa decisión, nadie más puede tomarla por ti. Nadie más puede darte el permiso para tomarla. Nadie más puede hacer el trabajo de que sea real. Pero tampoco nadie puede impedirte tomarla si decides que es hora. Es hora. No mañana. No cuando las circunstancias sean mejores. No cuando el otro finalmente reconozca lo que hizo. No cuando hayas encontrado la condición perfecta que justifique el movimiento. Ahora, con lo que tienes. Con quien eres en este momento. Con todas las imperfecciones y todas las cicatrices y todo el peso que llevas. Ahora, y quiero que entiendas lo que significa ese ahora de manera concreta. No es una declaración grandiosa. No es un compromiso de que a partir de hoy todo será diferente para siempre. Es una decisión pequeña pero real. La decisión de que en la próxima conversación donde el impulso sea ir al relato del daño, pausas. Preguntas, ¿esto me está llevando a algún lugar nuevo o solo me está manteniendo en el mismo lugar? La decisión de que la próxima vez que algo salga mal, antes de ir a buscar a quién culpar, preguntas que puedes hacer diferente. La decisión de que la próxima vez que alguien te ofrezca una perspectiva que cuestione tu narrativa, en vez de defenderte automáticamente, te permites considerar si hay algo en lo que dice que merece ser escuchado. Esas decisiones pequeñas, repetidas, una vez, y otra, es lo que produce el cambio real, no la declaración de intenciones. La práctica cotidiana de hacer algo diferente aunque el patrón viejo tire con fuerza hacia lo conocido. Porque el tiempo que tienes por delante puede ser diferente al tiempo que quedó atrás. No automáticamente, no sin esfuerzo, no sin la decisión de que así sea. Pero puede, y esa posibilidad merece que la tomes en serio hoy. No eres la víctima. Eres la persona que vivió algo difícil y que tiene poder de decidir qué hace con eso de aquí en adelante. Esa persona merece una vida entera. No solo los fragmentos que queden después de que el resentimiento y el dolor y la espera se lleven todo lo demás. Y esa persona que eres más allá de la narrativa del daño, está esperando ser vivida. Ha estado esperando mientras el patrón ocupaba el espacio. Ha estado disponible todo este tiempo aunque el patrón la tapara. No desapareció. No se fue. Está ahí, esperando que alguien decida que es hora de habitarla de verdad. Que es hora de construir desde ella en vez de desde el lugar del daño. Que es hora de que la historia principal de tu vida sea la que estás escribiendo ahora y no la que otros escribieron sobre ti sin pedirte permiso. Si este video remo vio algo en ti, hay alguien en tu vida que también necesita escucharlo. Alguien que llevas tiempo viendo atrapado en una narrativa que no le sirve pero que no. ¿Sabes cómo decírselo? Compártelo. A veces la cosa más honesta que puedes hacer por alguien que quieres es mostrarle lo que no puede ver solo. Y si quieres seguir en este camino hay otro video en este canal que continúa exactamente desde donde este termina. Habla sobre esto que repites todos los días, está arruinando tu vida sobre qué se necesita para que ese cambio sea real y duradero y no solo una decisión que dura 3 días antes de que todo vuelva a lo mismo. Te espero allá.